Tú has sido grande en gran manera. Y hoy es un día especial, Día de los Padres, en el cual tú como Padre nos instruyes y nos quieres alinear por el buen camino de la verdad, que es en Cristo Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Que nuestros hermanos tengan sus oídos atentos y ese corazón dispuesto, que no haya distracción, oh Señor, para que tu palabra sea canalizada a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien han visto, yo he estado trayendo mensajes, ¿verdad?, por medio de la palabra en Proverbios. Y por ahí, ¿verdad?, uno de los temas que surgió, gracias a una recomendación, y vamos a estar en Proverbios 3, vamos a estar ahí en Proverbios 3, y vamos a estar en los primeros 4 versos. Entonces, vamos a leer primero esos 4 versos. Voy a dar un tiempito para que lleguemos por ahí. Muchas gracias, mi hermano, por el micrófono, que apagado es muy difícil que funcione y es parte de verdad de lo que tenía que suceder. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. ¿Estamos en la palabra? Sí. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Primero, así como para introducir un poco lo de este texto, tengo que resaltar de que en Proverbios los primeros 7 capítulos toman la forma de consejo paternal en cuanto a adquirir sabiduría. Entonces esos primeros 7 capítulos, que ya hemos avanzado hasta el 6, trae esa alegría de tener sabiduría, de adquirir y tener estos consejos paternales, que sabemos que el que escribió esto fue Salomón, pero está depositado en Salomón, en la sabiduría que Dios le entregó, para que fuese el mismo Dios que hablara, el mismo Padre hablara. Entonces aquel que nos va a hablar es el Padre, ¿ok? Salomón escribió en la sabiduría. Ya vamos a ir un poquito más profundo ahí para meternos en el contexto, un poquito de Salomón y de lo que David, su padre, hizo, que eso es como el centro. El título de esta predicación, que cuesta dar un título, el consejo sabio del Padre, se llama, es el título, ¿verdad? Ok. Ahora, sabemos que Proverbios fue escrito por Salomón, y Salomón es hijo de David. David en sus últimas palabras le dio órdenes y el mejor consejo que un padre puede dar a su hijo. Y vamos a ir a Primera de Reyes y vamos a estar en el capítulo 2. Primera de Reyes 2. Y vamos a ver unos textos importantísimos para poder introducir lo que la enseñanza tiene en esta mañana, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Ok, amén. Dice así. Vamos a leer los versos del 1 al 3 de Primera de Reyes. 2 del 1 al 3. Dice así: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Ok? Entonces ahí vemos, Salomón escribe, pero Salomón escribe por el consejo sabio de que el papá ahí le dio una ordenanza en la cual David le dio a su hijo, como dice en el verso 1. ¿Ok? Y en el 3 se enfatiza lo que vamos a ver en el primer verso de Proverbios 3:1. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos y ordenanzas. Ahora, vamos a ver otro para poder introducirnos ahí. Ya después veremos en
en el versículo 1 del texto que tenemos para estudiar. Salomón adquirió sabiduría de parte de Dios cuando se le presentó en un sueño. Y para eso vamos a pasar la página al capítulo 3 de Primera de Reyes. Y vamos a leer ahí en el 3, el 5, el 9, el 11 y el 12. Esto es importante que lo captemos. Ya vimos la ordenanza que David como padre le dio a Salomón, ¿ok? Y en el cual le da ese consejo sabio de que guarde la ley del Señor y sus mandamientos, ¿ok? Eso está sumamente claro. Ahora, en el capítulo 3, aquí es donde Dios se place en decirle a Salomón que pida lo que él quiera. Salomón no pidió la sabiduría, Dios se la otorgó, le abrió una puerta para entregarle la sabiduría. Y dice en el verso 3, dice sí, Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Aquí vemos ya donde se introduce lo que ya leímos al principio, ¿ok? Es sumamente claro. ¿Qué son los estatutos? La ley, los mandamientos, las ordenanzas, en la cual David le ordenó que así lo hiciese. Aunque, vamos a obviar esa parte B y vamos a ir al 5. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche, en sueños. Eso significa que no fue en un solo sueño. Hubieron varias etapas en que el Señor se le presentó a Salomón. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Aquí vemos el ofrecimiento de Dios Padre a Salomón de que tuviera el placer, la disposición de pedir lo que él quisiera. Y dice en el verso 9, aquí es Salomón. Rescato algo. Salomón le hace ver al Señor en los sueños la misericordia que había tenido Dios para con David, su padre. Y vemos que esa palabra misericordia para David, su padre, vino a canalizar precisamente el legado que David le dejó, a Salomón para que fuese rey, asumiera la posición de rey, porque David le entregó eso a su hijo Salomón, primero dándole que guardara la ley de Dios, ¿ok? Y dice Salomón, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta la A. Da pues a tu siervo un corazón. Y esa parte del corazón, ahí nos vamos a centrar en esta mañana. Vamos a estar por ahí porque es sumamente importante el que guardemos en nuestro corazón los estatutos, ¿ok? Entonces Salomón le pide que vaya a su corazón precisamente ese entendimiento para la justicia, para poder guiar al pueblo. Vamos al verso 11 y 12. Voy a retomar también ahí el 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. El Señor se agradó. Y dice el verso 11, y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Entonces ahí ya Dios empezó a canalizar qué es lo que le iba a dar a Salomón precisamente. He aquí he hecho conforme a tu palabra, he aquí te he dado un corazón, nuevamente nos vuelve a mencionar el corazón, sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Salomón fue un hombre muy sabio en la tierra, y según lo que la Escritura dice, no habrá nadie, ningún hombre sobre esa tierra que tuviese la inteligencia, la sabiduría que tuvo Salomón. ¿Ok? Entonces ya vemos aquí en esta introducción lo que nos dice con respecto a Salomón, la ordenanza que le dio su padre David, y precisamente centrado en que guardara la ley del Dios Todopoderoso, el cual era el Dios y el Padre de David. Amén. Y así también viene y nos dice lo que pasa en ese sueño y la sabiduría que adquirió Salomón. Ahora sabemos por qué Salomón en los primeros 7 versos trata esta forma paternal de la sabiduría para enriquecer a aquel que la lea, aquel que sea entendido en cuanto a eso. Ahora sí, vamos a ir al texto que nos corresponde. Y el primer verso de
del capítulo 3 de Proverbios. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Ahora, la enseñanza, y los que tienen Reina Valera, dice ley. Es lo mismo, la enseñanza y la ley. Por ahí en el hebreo la ley era el Torá, o es el Torá. Entonces podemos saber de que en ese tiempo se regía la ley, se regía el Torá, pero viene otra cosa importante y dice: no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, los mandamientos estaban en la ley. Los mandamientos no es lo mismo ley, pero están ahí, entonces es parte de la ley, es parte de esto que nosotros tenemos hoy, la palabra del Señor. Ahora, esto de que no olvidemos es sumamente importante y da un énfasis en la cual nosotros tenemos que tener clara esa ley. Ahora, ¿quién nos habla? El Padre. Ya dije al principio que Salomón, en la sabiduría que adquirió de parte de Dios, fuera que instruyera al pueblo, y esa misma palabra es como si el mismo Dios, el mismo Padre, la diera a sus hijos. Salomón no tenía la ley para entregar, no tenía los mandamientos para entregar, eso proviene solo de uno, y ese es Dios. Entonces significa que esta palabra es dirigida a sus hijos, de parte del Padre. Amén. Ahora dice: ¿a quién les habla? A sus hijos. Y ya vamos a ver por ahí más adelantito dónde se enlaza el que nosotros seamos hijos de este Padre todopoderoso. La intención del Padre con sus hijos es que no olviden la enseñanza y que guarden sus mandamientos en su corazón. Esa es la intención clara que el Padre tiene. Es la misma intención que nosotros como Padre tenemos que tener para con nuestros hijos. Esa fue la intención que tuvo David para con Salomón, que guardara la ley y los estatutos, los mandamientos del Dios Todopoderoso. ¿Qué es la enseñanza? La ley de la palabra. Ya lo vimos. Podemos decir que la enseñanza es la ley, es la palabra misma, y por ahí más adelantito vamos a ver que es la verdad que está plasmada aquí. Entonces la enseñanza, la ley, es todo ese libro preciso y precioso que el Señor ahí nos da. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema del corazón, porque ahí es precisamente donde David habla a su hijo de que guarde eso en su corazón, y que Dios le dice a Salomón de que le va a dar sabiduría en su corazón, y Salomón ya le pide a Dios, por el ofrecimiento que Dios le hace, de que le deposite eso en el corazón. Ok, entonces, tu corazón guarde mis mandamientos. Según MacArthur, en la Biblia de estudio, el corazón, ¿qué es? Se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y del corazón, incluyendo emociones, voluntad y el ser interior. Eso significa que el corazón es el pensamiento y la razón. ¿Ok? Ahora, el corazón es de donde se deposita la sabiduría y la fuente de lo que se ofrece. El hablar, lo que yo hablo, es lo que tengo a mi vista, es lo que veo, y es la conducta, cómo yo me comporto. Entonces vamos a rescatar 5 cosas importantes del corazón que nos ayuda MacArthur en este caso: el pensamiento y la razón. Obviamente, cuando a mí se me pide, cuando el Señor quiere que en mi corazón sean guardados los mandamientos, eso significa que eso es la mente y es la razón, es lo que yo tengo que tener en mi mente, es lo que tengo que razonar con respecto a lo que aprendo, a lo que soy instruido, ¿cierto? Entonces esos 2 son importantes, el pensamiento y la razón. Ahora, de todo lo que afecta el habla, obviamente si yo estoy reposando en los mandamientos y están atesorados en mi corazón, en esa mente, en ese razonamiento, obviamente eso es lo que voy a hablar. Por eso el cristiano es diferente al que está en el mundo, porque habla diferente, ¿entendemos? Y la vista es lo que tiene que estar al frente mío, lo que veo, y obviamente, mis hermanos, está hablando de lo que yo veo. Obviamente ya no voy a ver ahí el pecado, tengo que ver conforme a los mandamientos que Dios me rige y me exige que yo lo haga. Y la conducta, cómo me comporto. Yo ya no me comporto igual como me comportaba antes. Tiene que haber un cambio en mi ser, porque si se está atesorando los mandamientos en mi corazón,
tengo que ser diferente, mi conducta es diferente, mi forma de actuar y de hablar y de pensar van a ser diferentes. Entonces esas 5 cosas es importante que las rescatemos en base a esto. Y vuelvo al mismo punto de lo que iniciamos. Recordemos que eso fue el corazón de Salomón de 2 formas. En la forma del padre físico aquí en la tierra, que David se apegaba a la ley y a los estatutos del Señor, y sabemos quién fue David, lo que escribió en los salmos, de lo que hablaba, incluso así sabemos en qué cayó, en qué pecado ahí infringió, pero él quería que su hijo guardara eso en su corazón. Ahora, así también, lo hace Dios saber en el corazón de Salomón, para que lo guarde, para que lo atesore, y esa sabiduría, esa es la que tenemos que practicar hoy en día, en guardar los mandamientos. Nosotros no podemos ver a la ligera eso de guardar los mandamientos en el corazón. No son palabras ligeras, no son palabras en las cuales yo digo, sí, yo guardo los mandamientos. No, eso tiene una acción y nosotros tenemos que accionar con respecto a los mandamientos que el Señor nos deposita en el corazón, porque no nosotros los tomamos y los depositamos, sino que es lo contrario. La persona depravada, la persona que vive en el pecado, ¿qué nos dice Jeremías 9:17? Engañoso es el corazón y más que cualquier cosa. ¿Quién lo entenderá? Entendemos. Eso significa que en el corazón, si hay maldad, si está la naturaleza del hombre, obviamente lo que va a hablar, es lo que va a ver, es la conducta, ese es el pensamiento, ese es el razonamiento que tiene una persona. Pero cuando nosotros traemos al corazón lo que Dios quiere que depositemos, lo que nuestro Padre quiere que depositemos, sus mandamientos, así lo vamos a hacer, y no olvidando las enseñanzas ni la ley. Esto podríamos pensar que aplica más al tiempo antiguo, que se regía más por la ley, en la gracia, en la ley. Pero hoy estamos en otro tiempo, y esta misma palabra es para nosotros. Esta ley, estos estatutos, los mandamientos tienen que venir a nosotros, la verdad tiene que venir a nosotros. Amén. Ok, por ahí damos esa primera introducción y ya vemos el primer verso, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Y ahí nos enrumba, y es el deber de cada uno como padres, y también las madres tienen que tener también esa armonía en el espíritu de guardar los mandamientos y no tomarlo a la ligera. Vamos al verso 2, y dice el verso 2 así: porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Ahora, esto es todo un tema, el que los días sean alargados. Hay promesa en este pasaje. 2 aspectos importantes vamos a rescatar y vamos a ver que el Señor nos quiere enseñar. Y el primero es: por la obediencia y la honra a nuestros padres recibimos larga vida. Y para eso vamos a ir a Éxodo 20. Vamos a ir a Éxodo 20. Y vamos a leer el verso 12. Ya lo sabemos, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor, Éxodo 20. Nos está hablando precisamente de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El honrar al padre y a la madre está en los estatutos, está en la ley, está en los mandamientos. ¿Ok? Eso es lo que quería David que Salomón hiciera. ¿Ok? Entonces, hay promesa en ese pasaje para que esos días sean alargados. Y por ahí Efesios 6, que son pasajes muy conocidos, pero tienen profundidad en lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Y dice así, Efesios 6, 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor, Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Ve que ahí se muestra el mandamiento, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay promesa en los mandamientos, y en particular en este. Dice: para que te vaya bien y para que tengas larga vida. El punto número 2, ya vemos por qué esos días se alargan, porque hay promesa en obedecer los mandamientos. ¿Ok? Ahora vamos a ver el punto 2.
¿Para qué el Señor nos alarga los días en esta tierra? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Para qué el Señor nos alarga los días en esta tierra? No creo que sea para ir a la playa, no creo que sea para tener más tiempo para divertirme, no creo que sea más tiempo para, no sé, para otras cosas que tal vez nosotros podamos visualizar. ¿Para qué el Señor se complace en la obediencia que como hijos tengamos de obedecer, valga la redundancia, sus mandamientos, en honrar al Padre y a la Madre? Hay algo más allá adentro. ¿Para qué esos días se alargan? Vamos a ir a Deuteronomio 4:9 y vea qué interesante. Probablemente ya lo sepamos, probablemente ya lo hayamos escuchado, pero es interesante lo que la palabra del Señor tiene y nos enseña y nos instruye. Deuteronomio 4:9, con respecto a este tema. Dice así la palabra del Señor, ya lo tenemos, sí. Deuteronomio 4:9. Dice la palabra: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿De qué nos está hablando Deuteronomio? Está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos. Ya esto venía desde Éxodo arrastrándose por parte de Moisés. Y por ahí vamos a ir también a Deuteronomio 6. Vayamos atando los cabos de lo que el Señor quiere llevarnos en esta mañana. Y vamos a ir a Deuteronomio 6 y vamos a leer el verso 2. Dice así la palabra del Señor: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora nos está diciendo Deuteronomio que eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Ahora nos dice por aquí que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando en el 5, los 10 mandamientos, el 6, exhortación a la advertencia. Eso significa que nosotros tenemos que regirnos por los mandamientos. Ahora, los días se nos alargan para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos. Y vea que si se alarga, que tenemos que enseñar a nuestros nietos. ¿No les parece curioso? No dice que solo a los hijos, también a nuestros nietos. Entonces, eso es de sumo gozo porque hay promesa en obedecer los mandamientos, en honrar al Padre y a la Madre. Hijos, honren a sus padres y a sus madres. Y si el Señor tiene misericordia para con ustedes, van a tener larga vida. Y ustedes instruirán a sus hijos y a sus nietos. Pero falta un verso más, el Deuteronomio 11. Qué bonita que es la palabra del Señor, ¿no le parece? He aprendido mucho, bendito sea el Señor. Hay que poner en práctica, sí, mucho hay que poner en práctica. Deuteronomio 11, 19 al 21. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando de la ley, de los estatutos, de los mandamientos, de la palabra, de eso está hablando. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Ok, ahí estaba dando la introducción a la tierra prometida, pero vea lo que dice a lo último: por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Eso nos abraza y nos lleva a nosotros también a que esa promesa es para nosotros. Vea que el Señor es tan fiel y es tan justo que Él no lo dio solo para la simiente, para los que anduvieron en el desierto, a los que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Eso lo arrastra hoy por hoy a nosotros. Tenemos una gran responsabilidad. Y si esos días son alargados, los años de vida son alargados, ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿acaso eso no va a traer paz? ¿Acaso eso no va a traer paz a nuestra vida? Para que podamos enseñar y hacer saber,
Sí, para que podamos enseñar y hacer saber a nuestros hijos y nietos su ley y sus mandamientos. Ese es el objetivo, ese es el propósito de que los días sean alargados. Ser obedientes y poder transmitir y enseñar eso. Esto producirá paz a nuestras vidas. El que guardar los estatutos, los mandamientos y lo podamos enseñar a nuestros hijos, eso trae paz. Eso tiene que inundar nuestro corazón, nuestra vida de paz en el Señor. Y sabemos que Jesucristo vino a darnos la paz, no la que el mundo entregaba, sino la que Él iba a dar. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Siendo obedientes, abrazando su ley, su palabra, la verdad misma que el Señor así nos instruye. Amén. Entonces podemos ver en estos dos primeros versos, que no podemos olvidarnos de la enseñanza y de la ley, precisamente por lo que vimos acaba. Y dice, y el corazón que guarden los mandamientos, esa profundidad del corazón. Ahí cuando eso esté guardado profundamente, entonces, en obediencia, vamos a tener largura de días y años de vida, porque es una promesa que recibimos con alegría. Pero ahora sí, tenemos que trabajar los padres para poder transmitir eso a nuestros hijos. Y si esa vida se alarga, como dice el Señor en su promesa, dársela a nuestros nietos. Entonces comprometámonos con el Señor para poder dar con alegría la palabra del Señor en ese sentido. ¿Está bien? Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir al verso 3. El verso 3 es importante. Y aquí, no sé, se podría del verso 3 agarrar otra predicación y meternos en la misericordia, ¿verdad? Y la verdad, dice así: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Vamos a empezar al revés, a escribirlas en la tabla del corazón. Es precisamente eso que vimos acá. Ya sabemos qué es el corazón, ¿ok? Es el pensamiento, es la razón, es lo que nos va a llevar a hablar, lo que nos va a llevar a ver, y obviamente es cómo nos vamos a comportar en esta vida, ¿ok? Entonces, la misericordia y la verdad. Vamos a ver primero la misericordia. La misericordia es lo que Dios Padre tiene para con cada uno de nosotros, desde la eternidad hasta la eternidad, y donde podemos ver el resplandor, de la misericordia en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ok? Nosotros no podemos producir la misericordia. La misericordia Dios la ha traído. Ahora, Dios se muestra misericordioso con el misericordioso, pero ahora sí tenemos que saber de que nosotros ahora podemos tener misericordia. Para mí, en la interpretación de ese texto, en cuanto a la misericordia, es lo que nosotros tenemos que tener presente, lo que tenemos que modelar, el testimonio que tenemos que dar es de la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, en la verdad. ¿Ok? Vamos a leer un poco más sobre la misericordia. Éxodo 34, vamos para ahí. Éxodo 34. Éxodo 34 y los versos 6 y 7. ¿Qué es lo que pasa en este pasaje? Acordémonos que Moisés había roto las tablas, había perdido los mandamientos, y Dios le dice: vaya, laure las piedras y vamos para Sinaí otra vez, le dijo así. Y en el verso 34, 6 y 7, dice así la palabra del Señor. Estoy un poquito más adelante, dice así: entonces pasó el Señor por delante, ya estaba Moisés arriba, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Ese pasaje nos dice de la misma voz y la misma palabra del Señor, de que Él es clemente y es misericordioso. ¿Ok? Entonces ya vemos en el contexto en el que está y el que lo dice. Entonces abracemos esa palabra misericordia, abundante y rico en misericordia. ¿Ok? Y fidelidad. Ahora vamos a ir a Salmo 103, verso 17. Salmo 103, verso 17.
para poder realmente entender, bueno, puede que ya lo seamos entendidos en el Espíritu, bendito sea el Señor, de qué es la misericordia de la cual nos habla el texto. Salmo 103, 17, dice así la palabra del Señor: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso significa que desde el principio, con los primeros hombres, desde Adán hasta ahora, hasta este tiempo, y más allá, porque Dios todo lo ve más allá, es la misericordia del Señor desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para qué? Para los que temen, y su justicia para los hijos de los hijos. ¿Qué es temer ahí al Señor? Es guardar sus mandamientos. Ahí es donde viene la misericordia del Señor. Por eso vimos acá lo que es guardar en el corazón sus mandamientos y su ley, precisamente porque tememos al Señor, y ahí viene la misericordia, ¿verdad? Pegada, adherida en cuanto a esto. Ahora vamos a leer Tito 3. Vamos a leer Tito 3 y vamos a leer el verso 4 y 5. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Ahora, vuelvo a retomar el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, esta bondad es misericordia que el Señor ha tenido. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de renovación del Espíritu. ¿Ok? Entonces ahí vemos la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y este pasaje aplica hoy por hoy más profundamente a nuestras vidas que de los que estamos en Cristo Jesús. Entonces ya vimos la misericordia, ¿verdad? Ahora vamos con la verdad. La verdad es la ley, la enseñanza, la palabra, los mandamientos. Es el evangelio mismo de Cristo Jesús. Entonces, la misericordia y la verdad nunca se deben de apartar. Ya sabemos que la misericordia no se va a apartar. Dios nos la da, Dios nos la ha otorgado a través desde el principio hasta el final, por temer a Él en sus mandamientos. Ha tenido misericordia para con nosotros. Ahora, la verdad, ley, enseñanza, la palabra, los mismos mandamientos, y es el evangelio mismo de Cristo. El Salmo 119 y el verso 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Entonces sabemos que la ley es la verdad. Amén. Es fácil. Juan 8:32 lo dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Este conocer la verdad es precisamente la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para poder entender. Ahora, aquí viene un puente importante en la cual nos vamos a introducir. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso que Jesús dice que Él es el camino y la verdad. Él es la misma palabra, es el evangelio mismo, para que nosotros podamos creer y así venga la salvación. Y aquí hay un puente sumamente enorme. Vamos a ver cómo lo digo. Sabemos que Salomón inicia diciendo: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Está hablando el Padre, el Hijo está escuchando. ¿Ok? El Padre celestial. ¿En qué momento de la vida nosotros pasamos a ser hijos del Señor? ¿En qué momento pasamos a ser hijos oyentes de esta palabra? Si no es por la verdad de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Entonces, eso significa que la misericordia y la verdad nunca se deben de apartar de nosotros, porque aquí en la verdad nosotros pasamos a ser hijos. En el tiempo antiguo,
esa verdad era la ley. La gracia del Señor venía por medio de la ley. Ok, es cierto. Ahora nosotros tenemos esa misma ley, esos mismos estatutos, esos mismos mandamientos, pero ahora la verdad del Evangelio de Cristo nos hace ese puente para que nosotros seamos oyentes de esta palabra como hijos. Y así lo transmitamos a nuestros hijos. ¿Ve qué interesante? Es muy bonito esto. Amén. Ahora, esto de atarla al cuello. Primero voy a leer Gálatas. Gálatas 3:26. Rápidamente. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. De eso estábamos hablando. Mediante la fe en Cristo Jesús, que es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por medio de esa verdad que es Cristo, ahí en la fe en Cristo Jesús, somos llamados, constituidos hijos de Dios. Amén. Ahora, vamos como a la segunda parte de este texto. Nunca se aparte de ti, átalas a tu cuello. La vez pasada yo había dicho que es como el collar de una mujer o una prenda en la cual se muestra, se ve, y podríamos canalizarlo y verlo así. Pero eso tiene más profundidad. Eso que nunca se aparte es que tiene que estar delante de nosotros. Hablamos del corazón, de que tiene que estar guardados los mandamientos ahí. ¿Para qué? Para que mi hablar, para que mi vista, para que mi forma de actuar sea visible, sea palpable a las demás personas. Entonces, esto que esté atadas a nuestro cuello es lo que tenemos que modelar, es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que vivir, presentar ante la humanidad, ante los hermanos de la iglesia. Eso le podríamos poner un nombre, testimonio, ok, pero un poquito más adelante vamos a ver eso. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Antes empecé al revés, por eso tienen que estar escritas en nuestro corazón, tienen que estar guardadas en nuestro corazón, porque si no, no puede tener un efecto de testimonio. Por ahí no podemos tener doble ánimo. Siempre tiene que ser lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, sí, hoy es el Día del Padre, y entonces el Día del Padre vamos a obedecer ahí al Padre. Entonces solo el Día del Padre, el resto no. Yo con amor digo algo, y es precisamente lo que el Señor quiere darnos en su consejo sabio. Y es que nosotros seamos obedientes, primero al Padre, y ahora yo como padre, mi rol de papá, que es un regalo de que los hijos vengan a nuestras vidas, es que yo transmita lo que el Padre a mí me entrega. Ahora, eso demanda compromiso, eso demanda que yo tengo que realmente someterme a la palabra y no hacerme de la vista gorda, nada más me congrego, vengo, me siento y me quedo por aquí, y no tengo ese temor y no tengo esa afinidad con el Señor para poder transmitir a eso. Aquí sabemos que hay muchos padres que, no sé, tal vez nunca han instruido a los hijos como tiene ahí que ser. Entonces yo les invito en esta mañana, en exhortación del Dios Todopoderoso, de que nos comprometamos, que si no lo hice con mis hijos, yo pude haber siendo ya viejo, pude haber honrado a mi padre y a mi madre, guardando incluso inocentemente la ley del Señor, o ignorantemente. Pero ahora que soy viejo, tengo mis nietos, si los tengo. Entonces es el momento para poner en práctica lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere que yo haga. Y sépanlo, la vida que se nos alarga y que se nos otorga es una bendición y la promesa del Señor. Pero para que yo trabaje y para que canalice realmente. ¿Por qué? Porque el Señor da su palabra y va a traer a los suyos, a la iglesia, los que son suyos, los escogidos, que los pone en las manos de Cristo para salvación. Pero ¿saben algo? Nosotros, la constitución del matrimonio de parte del Señor es para que procreen hijos y para que sean familias estables, guardadoras de la ley. De ahí pueden salir o vienen los escogidos del Señor en Cristo Jesús. Pero nuestro deber es no ver, bueno, este no creo que sea salvo, aquel sí, porque es un poquito como más entendido. Eso no nos corresponde. El Evangelio tenemos que darlo a nuestros hijos, y empezando con los mandamientos que el Señor así nos otorga y así nos da. En nuestra responsabilidad es el compromiso grande que tenemos hoy, el Día del Padre, porque todos los días son el Día del Padre,
yo no dejo de ser papá mañana o pasado ya cuando no es el día. Lo sigo siendo. Y si algo quiero yo, y lo digo aquí abiertamente, mi hijo siempre que sale en la mañana yo ruego al Señor para que él le vaya bien. Y en vez estoy medio dormido y ahí, y yo ruego, Señor, guárdalo. Y trato de darle el mejor consejo. Decisiones tengo que tomar como padre y lo anuncio públicamente con respecto a mi hijo. Y mi esposa y yo lo sabemos, tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que poner barreras porque tenemos que mostrar lo que el Señor a mí me ha estado enseñando en estos días que me he estado preparando. Y eso ojalá que quede, ¿cómo le digo?, plasmado en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ser entendidos y darlo también a nuestros hijos. Esto no es nuevo, esto no es, yo ya vine hoy y ya es algo nuevo. No, esto es antiguo, esto estaba desde el principio. Vea que David lo hizo con Salomón. Y lo hizo en amor. ¿Y por qué? Temía al Señor. Porque temía al Dios Todopoderoso que era su Padre en vida. Entonces esto tenemos que transmitirlo. Salomón en estos primeros 7 capítulos de Proverbios tiene esa paternidad de parte de Dios para mostrar precisamente estos fundamentos, estos mandamientos en los cuales nosotros tenemos que reposar. ¿Está bien? Sí. Entonces entendemos la misericordia, la verdad, y qué es que nosotros mostremos esa misericordia y esa verdad. Sí, puedo tener y tengo que tener misericordia para con los demás, pero es precisamente mostrar la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, en la verdad. Entonces eso no puede apartarse nunca de mí, puede apartarse. Primero porque si soy hijo de Dios, Él no la va a quitar. Él no me la va a quitar nunca. Porque ya sabemos lo que dice la palabra en cuanto a que Él nos trae, nos sostiene, nos guarda, y todo ha sido en su voluntad. Como vimos en la mañana, cambia nuestras voluntades para que podamos hacerlo así. Y bendito sea Dios que la verdad es la ley, la enseñanza, la palabra y el mismo evangelio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Ese es el puente que realmente tenemos para poder llamarnos hijos de Dios, la verdad de Cristo Jesús. Y del corazón, ya lo sabemos, tenemos que trabajar en eso y no tomar a la ligera cómo voy a canalizar los mandamientos en mi corazón. Sabemos que en nuestro corazón vienen las contiendas, vienen los pleitos, vienen todas esas cosas. Entonces, sepamos de que si el Señor nos da los mandamientos para atesorarlos, entonces vamos a funcionar de una muy buena forma con respecto a lo que es lo contrario, que el corazón es perverso, es malo, en fin. Ok, guardemos lo que es importante en el corazón. Y dice el verso 4, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Así, esa palabra así es relevante, es importantísima. Porque si hubiese dicho hallarás favor y buena estimación, es sencilla, pero dice así como, guardando en mi corazón los mandamientos, temiendo al Señor, honrando a mi padre y a mi madre, mostrando la misericordia y la verdad como un todo, ok, en mi hablar, en todo lo que hemos visto en esta mañana. Entonces así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. El favor de Dios, ¿qué es? Es que su mirada esté sobre nosotros. El favor de Dios es lo que Él tuvo con Moisés, con Abraham, con todas estas personas en las cuales hoy por hoy tenemos toda esta ley, toda esta escritura, toda esta palabra, y en Cristo Jesús, para que nosotros podamos ser entendidos. Eso es lo que Él ha tenido para con nosotros. En las mañanas tenemos las misericordias del Señor en su favor para nosotros. Tenemos el abrigo, el sustento, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, la salud, todas esas cosas. Ese es el favor de Dios a nosotros. Y buena estimación porque somos sus hijos. Esta palabra no es para el que no es hijo. La gracia común es otra cosa y no pertenece esto a eso, sino que es la gracia redentora y salvadora en Cristo Jesús, de que el favor y la estimación de Dios esté sobre nosotros, sobre sus hijos. Y ante los ojos, y de los hombres. Vea que dice a lo último, y de los hombres. Primero el favor ante Dios y la estimación. Y de los hombres. ¿Para qué el de los hombres? ¿Para qué? Para que yo dé testimonio de lo que soy
en Cristo Jesús, para que yo muestre el testimonio en Cristo Jesús de lo que Él ha hecho en mi vida, porque mi corazón está lleno de la verdad, de los mandamientos del Señor. Ok, entonces, voy a cerrar con esto, voy a concluir, y le voy a pedir que cierre sus ojos. El Señor ha sido bueno, y es rico en misericordia, y agradecido con Dios por la oportunidad de servirle. Y voy a cerrar con este párrafo, escrito de mi puño y mano. Dice así: así hallaremos el favor de Dios en su gracia y su misericordia, abrazando la verdad, guardando en nuestros corazones la enseñanza que el Padre nos da, sus estatutos, que son la ley, y los mandamientos que debemos enseñar a nuestros hijos y nietos, y la estimación ante los ojos de los hombres, dando el testimonio de lo que ha producido el ser obedientes a nuestro Padre Celestial por su sabio consejo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es fiel y es justa. Porque tú eres un Padre que tiene cuidado de nosotros, tus hijos. Eres un Padre que nos instruye, que nos disciplinas, nos exhortas y quiere lo mejor para nosotros como hijos tuyos, Señor. Señor, en esta hora, en este tiempo, abre conciencia en nuestra vida para no tomar a la ligera, oh Señor, el guardar los mandamientos en el corazón. No tomar a la ligera, oh Señor, el que yo creo que tengo bien, cumplo los mandamientos y vivo conforme a la palabra, oh Señor. Haznos humildes en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder ser entendidos. Y en el momento que podamos, Señor, hablar y ver y tener una conducta reprensible delante de ti, que eso sea producto de que estamos realmente atesorando los mandamientos en nuestro corazón, abrazando tu ley preciosa y perfecta, oh Señor, los estatutos que es toda tu palabra. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Y por favor, Señor, permítenos como padres, una vez que seamos entendidos, poder transmitir eso a nuestros hijos con la bendición y el gozo y la alegría que tú nos das, Señor, dándonos más días de vida y años de vida en esta tierra, oh Señor, en esa promesa que tú has dado en el mandamiento de honrar a nuestros padres, y que para que podamos, oh Señor, entregar la vida completa en enseñar a nuestros hijos la verdad y hacer esa cadena de amor, Señor, que tú quieres que se haga en los hogares, en el cumplimiento de tu palabra con respecto al matrimonio que tú has establecido, Señor, para que seamos familias dignas de tu misericordia, oh Señor. Y también a los nietos, Señor, que podamos reposar en tu palabra para entregárselas por cualquier cosa que los padres estén flaqueando y faltando, Señor, en la instrucción de sus hijos. Tu palabra es completa, es viva y es eficaz, oh Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. Que podamos dar testimonios, teniendo el favor del Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre. Como cantamos hace un rato, nuestro Padre eres tú. A ti la gloria y la honra por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.